El problema es que los mexicanos no ganamos lo suficiente. Tenemos estados como Jalisco, Querétaro, que están empezando a tener sus propias políticas. ¿Cuánto es lo que espera ganar un inversionista? Desarrolladores que son pues un actor clave en la construcción de viviendas. Los incentivos están puestos para que la única forma de hacer cosas baratas sea haciéndolas muy chiquitas. Un nuevo programa de desarrollo urbano es todo un tema. Un desarrollador inmobiliario es un mitigador de riesgos. A lo largo de varios episodios, hemos escuchado las opiniones y puntos de vista de líderes sociales, personas en la función pública, la academia y colegios de especialistas. Pero no hemos escuchado posturas de inversionistas y desarrolladores inmobiliarios sobre sus retos para desarrollar proyectos, ni su opinión sobre la factibilidad de promover viviendas asequibles. Por ello, el día de hoy tenemos en el programa a Andrés Sañudo. Él es CEO de 1111. Una empresa de desarrollo inmobiliario enfocada en proyectos de vivienda a pequeña escala. Andrés estudió matemáticas aplicadas y una maestría en desarrollo urbano. Y hoy nos comparte su visión financiera para dimensionar los costos de inversión y rendimientos al construir vivienda, así como los desafíos que esta representa para uno de los sectores prioritarios en esta ciudad. Quédense con nosotros, comenzamos. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia Malagón y me acompaña como siempre en la mesa Miguel Chestis. ¿Qué tal? Hola Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tener a nuestro invitado de hoy, que ya verán que es un perfil entre pues desarrollador, consultor, funcionario público, así que un poco de todo. Andrés Sañudo, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación a los dos. Muy contento de estar aquí y de echar rollo, que es una de mis pasiones. Además, ya empezaste a hacerlo como colaborador de este podcast, porque les cuento al auditorio y para que se suscriban también al Substack, donde tuviste una colaboración recientemente sobre el abandono del Junior Club de la Condesa, para que invites a quienes no han leído esta. Los invito, a todos a leerlo. Es un poco mi opinión e invitación a pensar un poco las cosas diferentes sobre lo que todo el mundo identifica como una joya de terreno en el centro de una de las mejores colonias del país, y que tiene varias alternativas más allá de lo que han estado planteando algunos interesados, que ni los conozco, pero solamente leo las cosas en donde, se busca convertir un club deportivo en un desarrollo de usos mixtos, así por generalizarlo. Y yo creo que vale la pena preguntarnos si de por sí nos cuesta trabajo incrementar el equipamiento cultural, deportivo, educativo, pues por lo menos no perdamos el que ya existe, ¿no? Y eso no quiere decir que no puede evolucionar. O sea, ahí lo digo un poco, ¿no? Si la gente ya juega menos tenis, pues está bien. Tal vez hay otros deportes, pero perder el espacio que tenga una preponderancia más hacia una función social, creo que es algo digno de cuestionarse. Y ojalá eso invite a que la gente lo lea y podamos opinar y tener una discusión sobre estos abierta, temas. Sí. Sí, acá el equipamiento urbano y la importancia en un área de tal valor, ¿no? Que es un poco lo que confrontas todo, el valor mercantil contra el valor social que tiene. Y pues eso me da pie a preguntarte por un tema que pues está discutiéndose en este momento sobre la gentrificación. Por ahí, ¿por dónde partimos para opinar sobre esto? Es un temazo. Además, ahorita, con todo el tema, recientemente hubo un par de marchas en la Ciudad de México en contra de la gentrificación, así de general como se oye. Y, en fin, que si se desvirtuaron o no y que si hay grupos violentos. Dejando de lado eso, creo que es un tema muy relevante desde el punto de vista generalizado, que es en este país y en el mundo en general, llevamos décadas sostenidas de un incremento de la desigualdad, reflejada en la desigualdad espacial, es decir, en dónde a qué ubicaciones puede acceder qué persona o cuáles personas en función de sus niveles de ingreso. Y eso creo que va mucho más allá de lo que se ha querido. Creo que se ha querido, por una cuestión narrativa, quizás política o de cualquier, se ha querido simplificar hacia una responsabilidad hacia los extranjeros, que creo que está muy lejos de ser eso. No es que no tenga un efecto ni que no tenga un impacto, pero esto viene, el incremento en el valor de las rentas y de los precios de venta de la vivienda y en general de un espacio inmobiliario viene encarrerándose desde mucho tiempo antes. Y es reflejo de eso. Creo que hay como diferentes capas de cómo
tratar de entenderlo yo, al menos eso creo, que vienen desde el ingreso, ¿no? O sea, el ingreso promedio del mexicano está estancado desde hace, no, y está totalmente desequilibrado con exacto, la oferta de vivienda y entonces... No voy a tirar números pues, porque no me los sé de memoria, pero hay documentos de Oxfam y de diferentes instituciones donde está claramente documentado que en los últimos 30 o 40 años el ingreso o los salarios promedio, como lo queramos medir, está prácticamente estancado. Es decir, no crece ni al nivel de inflación. Y todo lo demás sí ha crecido en valor o en precio, ¿no? Los materiales de construcción, los terrenos, en fin. Entonces, ahí hay un primer problema el problema es que los mexicanos no ganamos lo suficiente. Y eso el nivel de discusión de eso es a nivel muy arriba, fiscal, reformas fiscales, en fin. Claro, y pareciera que se queda muy lejos entonces una propuesta de solución, porque es un problema estructural tan de fondo que es complicado hablar de soluciones. ¿Qué opinas por ahí de las reacciones que ha habido por parte del gobierno, de la jefa de gobierno? Bueno, creo que se publicó el llamado Bando 1, que apenas no me lo he memorizado, pero tiene 14 líneas o propuestas. Creo que en general son propuestas muy abiertas, un poco como una carta de buenos deseos. Y una vez más creo que se cae, ya venimos acarreando algunas experiencias de eso en donde se cae en la tentación de creer que las cosas se hacen baratas por decreto, ¿no? Hagan vivienda más barata, que se haga, ¿no? Y que los fenómenos se prohíben por decreto, ¿no? Prohibida la especulación y prohibida la gentrificación. Es que desde los términos, ¿no? La vivienda no se va a hacer más barata nada más porque publiquemos en la Gaceta que ya tiene que ser más barata. O sea, si eso fuera cierto, ya estaría más barata hoy después de la publicación del bando. Eso no va a pasar. Andrés, ¿por qué la vivienda no es idealmente barata y por qué no se construye vivienda asequible en esta capital del país? Te diría que la respuesta más rápida es porque los números simplemente no dan. Así de sencillo, es un tema prácticamente aritmético y podemos hacer ejemplos y tratar de hacerlo lo más así redondeado, si no clavarme tanto en el detalle. Pero 1 metro cuadrado de construcción de vivienda, llamémosle media, no residencial, no plus, tal, y asumiendo que eres un desarrollador lo suficientemente grande como para tener internalizada a la constructora, porque es que a veces hay que transparentar hasta cómo funciona esto. El inversionista no es el mismo que el desarrollador y no es el mismo que el constructor. A veces una misma persona física o moral puede tener las 3 cachuchas, pero lo normal es que no, y lo normal es que son 3 diferentes que cada uno tiene que alinear sus incentivos. Entonces, asumiendo que eres uno de los pocos desarrolladores grandotes que hay en la ciudad de vivienda media o de interés medio bajo, social o como, ¿no? Los pocos que están logrando hacer vivienda de 1.900.000, para ponerlo en números, tienen internalizadas en su vertical metida la constructora, y lo cual les ayuda a tener, por el volumen que tienen, les conviene hacer eso. No son muchos los que pueden hacer eso y por lo tanto pueden acceder a mejores precios, tanto de insumos como también en la construcción, pues no tienen el sobreprecio de el que yo pago, yo como desarrollador, yo pago al constructor y eso tiene un margen de ese constructor más allá de lo que es la pura trabajo y materiales, ¿no? Ellos no tienen eso porque lo tienen internalizado. Esos actores, que me corrijan, pero yo creo que redondeando en interés bajo o medio bajo, no sé si son los términos adecuados de acuerdo a pero creo que me estoy explicando. Yo creo que deben de estar construyendo los que mejor lo logran hacer bajando, sin meterme al tema del diseño y calidades de materiales y calidades espaciales. Estarán construyendo en 13,000, 14,000 pesos el metro, que eso no tiene nada que ver con los 22,000 pesos el metro que te cuesta hacer un proyecto en las zonas llamadas de tensión inmobiliaria, ¿no? Pero yéndonos a estos ejemplos, eso quiere decir que construir 100 metros cuadrados solamente de materiales y de construcción les cuesta 1,400,000. Solamente, sin el terreno. ¿Qué más le debemos sumar? El terreno, la gestión, permisos, estudios, licencias. Si puedes un poquito disgregar todos estos más conceptos. La utilidad, porque esa es la otra. Esto estamos hablando de algo financiado a través de un mercado privado de capitales. De entrada. Y que eso nos lleva a otro tema de poner las cosas en la balanza y de entendernos. ¿Cuánto es lo que espera ganar un inversionista
que hace una inversión en un desarrollo inmobiliario. A modo de que le convenga y no sea preferible tener su dinero en CETES y en otro tipo de inversiones. En fin, o en todo el portafolio que puede acceder desde su celular, además, que esa es la otra, ¿no? Ya el mundo decides en tiempo real, mueves tu dinero, lo mueves de país, lo mueves de lo que seas desde aquí. Entonces, estamos hablando de que solamente la de construcción va a ser en uno, redondeemos para el auditorio, en 1.5. Generalmente la obra, reglas de dedo, números de servilleta de desarrollador, pues es entre el 40 o 50% del costo total del proyecto. Entonces, estás hablando de que producir esos 100 metros costó 2.800.000. Estoy hablando de 100 metros. No todo el mundo necesita 100 metros. Pero luego por decreto decimos, oye, no, véndelos en 2 millones. ¿Cómo? No, pues ¿cómo? O sea, ¿quién va a entrar aquí a resolver esta disparidad en el modelo financiero del proyecto? ¿Y a través de qué instrumentos? Y hay formas de hacerlo. Creo que en este tema de gentrificación, lo he puesto yo en algunos, hace tiempo escribí algo sobre esto. Creo que estamos todos bastante alineados. Al que llevamos un gran rato esperando para resolver este problema es al Estado. Sí es cierto que necesitamos un Estado más fuerte en el sentido de ser el punta de lanza en la producción de vivienda social y en la producción de vivienda en general. Hay ejemplos globales de esto. Y lleva el Estado retraído en esa responsabilidad mucho tiempo. Pero por esta diferencia que acabo de hacer con numeritos, es que es importantísimo que si queremos producir vivienda de cierto nivel de ingreso, el Estado tome un rol bastante fuerte. ¿Qué sería deseable que actuaran, que hicieran? Varias cosas. Yo diría, tenemos que retomar el tema empezando por el suelo, ¿no? O sea, es el principal insumo de la producción de vivienda y el Estado tiene suelo y debería de tener más. Y cuando hablamos de especulación, el Estado es el que tendría que ser el principal especulador inmobiliario del país, como lo es la agencia del metro de Tokio o de Beijing. Ellos al hacer intervenciones de metro son dueños de la tierra alrededor de las estaciones y la desarrollan junto con privados o solos y generan rentas para seguir alimentando el sistema de transporte y seguir alimentando su sistema inmobiliario a través del cual producen espacios que el mercado no forzosamente está volteando a ver o a producir, pero que socialmente necesitamos. ¿Consideras que hay condiciones para que sea este Estado interventor, incluso especulador, como lo mencionas? Yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión, lo positivo de todo este debate que está sucediendo es que estamos hablando de ello y que es válido poner soluciones en la mesa. Yo sí creo que el Estado tiene que hacer bancos de suelo, tiene que confiar un poco más no más que, la confianza es otro tema que hay que tocar. Tenemos que también salir, o sea, como creérnosla un poco más y ser más propositivos como sociedad y el Estado en específico. O sea, a mí me cansa mucho este rollo de que en México no podemos, es que somos un país. ¿Por qué no vamos a poder, no? Sobre todo porque también lo estamos viendo inclusive en otros estados. O sea, ya olvídate de México. O sea, tenemos estados como Jalisco, claro, Querétaro, que están empezando a tener sus propias políticas y están empezando a generar un factor disruptivo en la forma en la que se viene llevando a cabo el desarrollo inmobiliario. Por ahí preguntarte si los incentivos fiscales, las facilidades administrativas, ¿de qué manera son insuficientes para esta labor de construir vivienda asequible? El tamaño del reto es gigantesco. O sea, cuando estamos hablando de que el costo total de producción de 1 metro cuadrado es y yéndome al segmento medio bajo, es de 30 a 35 mil pesos el metro. Bueno, pues ya estás hablando de que nada más de costo, esos 60 metros son 1.900.000 de tope de Infonavit. Sí. ¿No? ¿Cómo le haces para solo reducirlo? Claro. Entonces, a ver, voy a decir una obviedad y ahorita regresamos a lo de México porque creo que un punto importante es, somos la capital del país que es la 13ª economía del mundo. Ya tenemos que empezarnos a creer que, oye, sí, que podemos. Podemos hacer las inversiones y las hacemos. A veces no son las mejores. La lana hay, tanto pública como privada, hay para hacer cosas interesantes, para hacer bancos de suelo, para producir vivienda, para hacer asociaciones público-privadas, para hacer vivienda en suelo del gobierno o no. En fin, sí hay. Y los incentivos también los hay. Digo, las normas de entrada pues son
las normas o la zonificación y demás, es el primer instrumento que podemos utilizar para cambiar esta lógica, sin caer en la trampa de que la densidad a fuerza son cosas de 35 pisos, ¿no? O sea, la densidad no tiene por qué ser cosas gigantes, pero sí, de repente te encuentras, digo, aquí cerca de donde estamos, que es bastante céntrico, no voy a publicar nuestra ubicación. Ya se ha comentado antes. Está sobre Avenida Palmas, en Lomas de Chapultepec. La colonia Anzures, me parece que casi todo es habitacional 3 niveles. Está bastante céntrico y creo que es una vivienda cada 100 metros de terreno. El terreno promedio de la ciudad está entre 200 y 300 metros. Estás en el centro del país y el uso de suelo te permite hacer 2 viviendas en 300 metros de terreno o en 200. Y entonces estás obligado legalmente a hacer viviendas de 180 metros. No pueden ser baratas. Punto. No van a ser, nunca. O sea, no se puede. Entonces, esto que se piensa de la política de densificación es hacia acá, no hacia otros contextos que de pronto se imaginan, ¿no? Y bueno, que también suceden, pues las viviendas pues cada vez, ¿no?, más reducidas y claro, es que el tema otro es que panorama también. Estamos en un mundo muy desafortunado en donde desigual. En donde los incentivos están puestos para que la única forma de hacer cosas baratas sea haciéndolas muy chiquitas. Claro. Y eso es lo que estamos viendo. Lleno de proyectos, bueno, no lleno, porque hay menos proyectos. El ritmo de autorizaciones y demás va más lento que en mucho tiempo. Hay muchos proyectos que son literal edificios de puras viviendas de 35 a 50 metros cuadrados. En gran parte por esto, porque es la única forma de llegar a un cierto ticket por vivienda que te mantenga en algo razonable. Es decir, para llegar a algo, incluso la vivienda, para quedarnos un poco en el acotado en esto y no empezar a hablar de las viviendas de 15 millones de pesos, en el límite de Infonavit, que son 1.900.000 y feria. No me acuerdo el número. Sí, pero por ahí está. 2 millones. Un crédito hipotecario de 2 millones normal son 20,000 pesos al mes para la persona que lo contrate. En reglas de dedo, más mes. Sí. Eso es un ingreso familiar de 60,000 pesos. De por lo menos 60,000 pesos, porque una tercera parte en México tiene que estar dedicada. ¿Qué porcentaje de la población gana 60,000 pesos o más? Sí. De ese tamaño es el reto. Entonces, cuando veo 14 líneas en donde se promoverá, no sé qué, se facilitará. Digo, no, o sea, sí necesitamos ir a un mundo un poco más pragmático en donde, oye, aquí están estos recursos, y oí que hay una cifra récord de inversión de 9,000 millones de pesos en el sexenio que se van a hacer en acciones de vivienda en la ciudad, más o menos es lo que escuché, creo que fue en el radio. Pero 9,000 millones son 1,500 por año del sexenio. Esos son 75 millones de dólares más o menos. Eso es menos de lo que cuesta hacer un desarrollo de los de 200 o 200 viviendas que hacen. No voy a balconear a nadie, pero algunas de las marcas que han visto. Desarrolladores inmobiliarios más. Cuestan más que eso. Entonces, incidir en el mercado, en la oferta de vivienda completa, pues sí, claro que requiere carretadas de dinero y carretadas de incentivos fiscales. Por ejemplo, oye, en Estados Unidos tienen una cosa que se llama CDFIs, que son los Community Development Finance Institutions, y tú te certificas de esa manera. No sé bien cómo funciona porque no hago cosas allá, pero te certificas como un CDFI, y al estar certificado de esa forma, quiere decir que estás haciendo cosas que además de generar una inversión atractiva, tienen un impacto social, como podría ser tener espacios inmobiliarios a menores precios, por así decirlo, no solamente vivienda, ¿no? Porque la vivienda no es el único uso, es el más importante, pero no es el único uso o actividad que necesita de un empujón, ¿no? Porque compite, o sea, los hospitales, educación y demás compiten con todas esas actividades, necesitan un uso de suelo habitacional mixto para ponerlo en el caso de la zonificación de la Ciudad de México. Entonces compiten con hacer un desarrollo de usos mixtos. Es muy difícil que la inversión privada diga, perfecto, aquí mejor voy a hacer una escuela. Entonces sí necesitan un empujón, no solamente la vivienda. Entonces hay unos criterios técnicos para certificarte y hay unos incentivos. Te aplican una base gravable distinta. Vámonos al extremo. En un proyecto inmobiliario normal, tu base gravable es el 30%. O sea, que ahorita podemos ir al tema de las ganancias, pero ese 30%, oye, vámonos al extremo.
Si tú vas a hacer vivienda social, pues el 30% va a ser cero para ti, porque estás haciendo algo. O sea, Claro. me estoy yendo al extremo del cero, no sé. Pero vamos No al soy tema de fiscalista, ganancias. pero- ¿Cómo andan los proyectos en términos de rendimientos? Pues mira, más castigados de lo que la gente cree, que esa es otra de las temas. Asumen que el desarrollo inmobiliario, la inversión en desarrollo inmobiliario es libre de riesgo y muy Y fácil ganan de lograr, muchísimo. ¿no? Y la han marcado en otras administraciones, le han puesto unos nombres pues que creo que han sido poco afortunados. Relativamente nos han convertido en enemigo público, ¿no? En los Y- malos, claro. Y eso, bueno, eso viene derivado, claro que ha habido malas prácticas, pero te podría decir con toda certeza que la mayoría solamente somos personas que estamos canalizando inversión para producir un espacio y poderlo comercializar en las mejores condiciones posibles. En fin, es una actividad casi tan vieja como la especie humana. ¿Por qué? Porque toda actividad, es que esto es una obviedad, pero toda actividad sucede en un espacio. Claro. Y conforme más personas somos, alguien tiene que hacer esos espacios. Claro. Y esto nos lleva a la discusión dicotómica de Estado versus mercado, ¿no? Que para mí no tiene mucho sentido. Porque es, bueno, por un lado puedes decir, bueno, que lo haga todo el Estado. Sí, pero No. tampoco es la solución. Bueno, hay ejemplos de eso en la historia de la humanidad. Exacto. Y también podrías decir, oye, que lo haga todo el mercado. Y también hay ejemplos muy desafortunados, incluso aquí. Sí. O sea, hay ejemplos, tú vas a Interlomas Sí, y casi es un proxy de que el mercado haga lo que quiera, claro. ¿no? O sea, estas cosas gigantescas de densificación. En una presentación que hice una vez, puse una foto de un proyecto en Interlomas junto con un proyecto de vivienda soviética. El producto es prácticamente el mismo. Es una densidad. Y el Estado nos ha dado bastantes muestras de que no puede solo con el paquete. No basta con ver los servicios públicos, ¿no? En fin, están retados, ¿no? Claro. En todo, ¿no? Sí, agua, salud, móvil, todo. los baches, que si no hay medicinas. Entonces, claramente no puede solo. Ahora, el mercado tampoco. El mercado no es no es algo etéreo. El mercado, de hecho, son el conjunto de reglas que hicimos entre todos para cómo funciona un negocio. Las podemos cambiar, Claro. pero eso es el mercado. Y habría que pensar si las necesitamos cambiar o no. Me desvié un poco de tu pregunta, que era, perdón, Yo ya estaba pensando en otra. No, lo que pasa es Si que me permite. a ver, yo quiero retomar unos comentarios que hiciste, porque sí, efectivamente, a ver, al final del día, todos sabemos que las reglas del mercado son mucho más rápidas de lo que pueden ir las reglas que actualmente se están discutiendo Claro. en el Congreso de la Ciudad de México. Y entonces, claro, tienes una presión del mercado por evolucionar y por tratar de resolver algunas cuestiones del mercado, algunas cuestiones de la construcción, cuando pues la Asamblea no tiene esa velocidad. Prueba de ello, tenemos programas de desarrollo urbano de Del 1997, varios. Entonces ahí es donde te empiezas a dar un poco, y sacar un nuevo programa de desarrollo urbano es todo un tema. Entonces, Trabajé como consultor en hacer algunos de los que están guardados en el cajón. y literalmente acaban ahí. Todos. Es la Todos. industria de la planeación, todos hemos participado en ellos y es una lástima, es un fracaso de alguna manera de la planeación, pero creo que también de pronto una fetichización del documento, como de la política urbana se detiene si no hay un documento marco y no se está dispuesto como a hacer un proceso con todo lo que implica la seriedad y la participación ciudadana que implica, ¿no? Entonces, por ahí preguntarte Bueno, justo, ¿nos podemos detener si no hay, por ejemplo, un programa general de ordenamiento territorial? ¿Cómo se detiene la política urbana y el hacer como Hijo, es que desarrollador en la es ciudad? fascinante porque no nos hemos detenido, Ni se van a detener. ni nos vamos Claro. a detener, con efectos muy perversos. O sea, lo que Exacto. hablábamos Hay ahorita un ritmo de la Interlomas, ciudad y hay un ritmo de la el planeación. capital es como el agua. Claro. Si le cierras la llave en un lado, alguien más la abre en otro lado, y ahí está toda esa demanda que se fue a acomodar al Estado de México. Pudo haber, Claro. no si toda, gran parte de esa demanda se pudo haber captado en muchas zonas de la Ciudad de México, Sí. para hacer una ciudad densa, compacta, mixta, plural y policéntrica, y toda la serie de Los adjetivos sí, que sí, colocamos adjetivos en que- nuestros Sí, pero documentos te bien intencionados. entiendo. Naucalpan y Whisky Lucan empezaron a tener un crecimiento inmobiliario brutal y lo siguen teniendo porque porque se desafortunadamente. volvió más fácil. Claro, Álvaro Obregón es un tema, entonces hay muchas alcaldías y no solamente las alcaldías, sino también, a ver, todo este conjunto de normas y reglamentos que tenemos y de autoridades. Que también ahí valdría la pena hacerte la pregunta, porque creo que la conversación va un poco sobre los temas de apoyo al sector de desarrollo inmobiliario, pero también creo que vale la pena un poco platicar de la experiencia, porque está muy chistoso.
creo que no hemos tenido invitados que sean desarrolladores inmobiliarios. Entonces también me parece que es un buen momento y es un excelente espacio para escuchar el punto de vista del desarrollador inmobiliario en la Ciudad de México, que como bien dices es una de las economías más grandes a nivel mundial y donde nuestra densidad poblacional cada vez va más en aumento. Tenemos documentos donde te dicen que efectivamente mucha de la población de otros estados está migrando a las ciudades y principalmente a la Ciudad de México. Entonces, Bueno, eso obviamente hace que la Ciudad de México se vuelva un actor muy relevante y por lo tanto se tiene que tener no solamente viviendas, se tiene que tener servicios, se tiene que tener comercialización, se tiene que tener equipamiento, se tiene que tener toda una serie de cosas. Correcto. Y ¿Cómo lo se ven? vuelve más cara. Es que O sea, tiene que ser así, tiene que O ser sea, así. Que hay que atenderlos, sí, pero a ver, o sea, estamos muy concentrados en que si los americanos o los europeos y que si, digo, también hay una migración, como lo dices, desde México, digo, en muchos casos no por las mejores razones, ¿no? Claro. Si se vienen a la Ciudad de México, prefieren que estar... Hay más oportunidades, hay más economía, hay más seguridad, hay una serie de cosas que hace que para todos tenemos familiares o conocidos en distintas zonas de la República y muchos de ellos viniendo a probar suerte a la Ciudad de México. Claro. Y eso también es demanda, ¿no? Y eso también, en fin, y, o sea, somos una ciudad muy atractiva por muchas razones. Claro. Y lo ves lo ves en otras ciudades globales. Sí. Es un fenómeno que sucede, pero también hay algunas ciudades que no, pareciera que no se frenan, ¿no? O sea que aquí sí estamos un poco en parálisis hasta cierto punto, discutiendo mucho la planeación, pero no planeando, que es lo que decías hace rato. O sea, oye, no es que el programa general y el programa general y el programa general y el programa general no llega. Y el mercado sigue avanzando y la gente sigue llegando. Y llegan parches como estos bandos, ¿no? O como los sistemas de actuación por cooperación. Todos esos fueron intentos de decir, oye, a ver, no quiero pasar por el Congreso porque se vuelve todo muy político, pero necesito darle salida a una nueva realidad. Y entonces se han optado por distintos instrumentos y todo para hacerlo más rápido. Al final se volvió más lento porque no pasó nada, se politizó demasiado y también se cayó en varios errores en estos intentos. Y al final lo que está sucediendo es que es evidente que nuestros instrumentos no corresponden a la realidad. Se ha vuelto, el tener un programa parcial se ha vuelto como un tema también de los vecinos y demás, de ya tengo mi programa parcial, entonces ahora sí ya van a ver. Y al final es como, a ver, estamos produciendo mapas de colores que dicen habitacional y mixto y no sé qué, que al final, y luego esperamos a ver el mercado que dice. O sea, aquí ponemos estas reglas y yo creo que sí, de repente sí tenemos que hacer una reforma importante, pero tampoco te puedes frenar hasta que la tengas lista, ¿no? O sea, porque no hay nada peor que estar casado con lo perfecto y no con lo posible, ¿no? Y hablando de imperfecciones, preguntarte por las prácticas de corrupción en el desarrollo inmobiliario en general. Decías hace rato como de, bueno, no somos todos y no somos la mayoría. Entonces un poco como en este sentido de desmitificar al villano desarrollador, que nos hablaras, por ejemplo, de las escalas de los desarrolladores, ¿no? Bueno, ese es un tema que traigo últimamente muy clavado. De hecho, ando tratando de organizar a colegas, pues organizarnos a los que hacemos cosas pequeñas. Exactamente, como de no es lo mismo un desarrollador enorme y bueno, y las incurrencias que hubo claramente, ¿no? En administraciones pasadas, quizás en esta, ¿no? Sí señalar de, bueno, hubo eso, sucedió, sucede quizás. Es muy difícil definir qué es pequeño, sobre todo en una ciudad de 23 millones de personas. Podríamos argumentar que hacer 50,000 metros cuadrados es pequeño. Pero también tienes que caer en la escala, digamos, barrial y vecinal, que es decir, oye, a mi vecino está difícil venderle la idea de que 100 departamentos es pequeño. Claro. Al de al lado. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que reconocer que nuestra actividad es un proceso violento. O sea, nadie quiere tener una obra al lado de su casa, ni yo, ni ustedes. Sí, pero igual nadie quiere tener un servicio, nadie quiere tener ciertas cosas. Pero todos queremos equipamientos de infraestructura y vivienda. Todo el mundo quiere dejar a sus hijos caminando a la escuela, pero nadie quiere la escuela al lado. Todo el mundo quiere el Oxxo, no quiere que le construyan el Oxxo, pero quiere el Oxxo caminando. Nadie quiere la gasolinera, pero quiere que esté... Entonces... ¿Qué es pequeño? Pero a ver, el tema es que si nos detenemos a discutir durante décadas sobre qué es pequeño, entonces no hacemos cambios. Yo lo que propongo un poco más, pongamos un número que nos parezca razonable,
quizás son 2.500, 3.000 metros cuadrados, por ahí, donde puedas hacer 15, 20, 30 departamentos. Hay que encontrar una escala más o menos en ese sentido. Es inaceptable que un proyecto de 10 departamentos tome 3 años llegar a la fase de construcción, entre la compra y el suelo. Es porque una no tiene locura. sentido. Y no tiene sentido porque además va en contra de todo lo que estamos hablando del encarecimiento. Cuando tú, haciendo igual reglas de 3 y así redondeando, el 25% del costo de un proyecto es el terreno, o el 20% de las ventas, o en fin, como lo quieras decir bien, más o menos, pues, hay casos donde más, casos donde menos. Cuando tú traes desde el día 0 el 25% del capital invertido, traes un cohete para terminar, porque el cronómetro está contando. Claro. Que eso va en cuanto al tema que hablamos de la especulación. La mayoría de los desarrolladores no están especulando. O sea, hay algunos que especulan que son los suficientemente grandes como para tener reservas territoriales, pero la mayoría, el día que compras el terreno, tienes un cohete puesto para terminar. No te puedes esperar, a ver si se aprecia y me voy a sentar en el terreno. No, y lo que dices, Andrés, porque tienes a tus inversionistas. Es que todo el mundo piensa, exacto, y todo el mundo piensa que es tu dinero que te dejó ahí tu familia. No, tienes una responsabilidad con claro. ellos para darles algo atractivo para que quieran volverlo a hacer. Sí, porque si no, como dices, se van a otra plataforma y desde el teléfono se meten a mover su dinero ahí. Es mucho más seguro, más rápido. Y líquido. Y líquido. ¿No? O sea, yo tomo el dinero de un inversionista y en este sentido no me lo puede pedir de regreso, claro, porque está puesto en el terreno y en los ladrillos. Y él quiere ver su retorno. Al día, muy cerquita del día 0, o sea, los primeros meses, ya traes invertido parte de los estudios, permisos, el proyecto y demás. O sea, tú traes un 30, 35%, una tercera parte del proyecto invertida desde muy pronto del capital. Supongamos que tú tienes un proyecto que cuesta 100 millones de pesos para entrar. Tú ya traes 30 o 35 desde muy al inicio del proyecto invertidos en el proyecto. Un inversionista que hace un tema inmobiliario, para redondear, espera al menos lograr 2 veces CETES. Al menos. Claro. Porque después de eso vienen los impuestos, el 30%. Sí. Entonces, si logras 2 veces CETES, que hace poco estaban en 11 y entonces era lograr un 22, pero ahorita ya están en 8.5 y tienes que lograr un 17. Después de impuestos vas a acabar en el 13.5, más o menos. Ya no es así una locura. Eso te lleva a que cuando tú compras el terreno, lo analizas con ciertos colchones. Porque es por bien si sabido. Algo, por si una pandemia, por si el aumento de costos por si todo, porque inflación de materiales siempre hay, porque retrasos siempre hay. Excavación y resulta que encontraron ahí unas vasijas de la época prehispánica y te va a detener el proyecto. Adiós. Entonces, redondeemos un poco. Supongamos que estás buscando un 20% anual de rendimiento. Tú ya traes 30 invertidos. Si tú te tardas 3 años en llegar a la fase de obra, esos 30 a los 3 años tienen un valor actualizado de 51, casi 52. Son 22 millones de sobrecosto hipotético financiero que traes para lograr cumplir con las expectativas del inversionista. Para el día de la obra, luego viene la obra e inviertes más capital. Pero ese sobrecosto, hay una inflación en el precio del producto que estás haciendo, generalmente hay una cierta inflación en el producto, en la vivienda o en lo que estés haciendo, que te va a ayudar a recuperar parte de eso, pero difícilmente logras recuperar todo, aunque lo intentas. ¿Cómo? Pues subiendo los precios. O sea, no hay de otra. O sea, subes el precio y luego el mercado o los compradores te dirán si pueden o no. Y si es factible, ¿no? O sea, que logres recuperar ese retraso en los precios. Pero traes una presión inflacionaria muy fuerte. De nada más de lo que invertiste en el inicio, que es el terreno y demás, de 20 millones. ¿Qué decir de las prácticas de preventa, justo como para pues estar ya capturando dinero cuando todavía no hay las autorizaciones correspondientes? He tenido experiencias por ejemplo, de todo tipo. Creo que depende mucho en qué momento del mercado estés y la confianza o el track record que tengas como empresa o como persona, incluso el nivel de confianza que tengas con ese cliente o inversionista que lo está haciendo al inicio, la transparencia con la que lo hagas de, oye, estás entrando en unas condiciones preferentes, evidentemente, pero porque todavía falta todo esto. ¿Qué garantía tiene ahí la ciudadanía? A mí me da nervio hacer eso, a menos de que haya mucha confianza o certidumbre. En la escala en la que estoy trabajando, tengo un poco de mayor certidumbre porque pues, estoy haciendo
no estoy haciendo uso de instrumentos sofisticados que son legales y deseables en muchos casos, como polígonos y demás, que te retrasan en el tiempo. Es decir, no te comprometería, ¿no?, mayormente la autorización. Exacto, más que presentar algo que cumpla, ¿no? Pero de todos modos, claro que da nervio. ¿Por qué? Pues porque una preventa es un pasivo, no es Sí, claro. no es tu dinero, es pasivo, debes el dinero o debes el producto que prometiste. Y por lo tanto, eso incrementa el riesgo del proyecto. Si tú compras el terreno con preventa, traes un riesgo a tope y tu capacidad de dormir tranquilo va en picar. Lo mismo después sucede si metes o no deuda en un proyecto. En fin, es una serie de cosas que te pueden incrementar el rendimiento, pero obviamente te incrementan el riesgo como cualquier. Son instrumentos financieros, así como Exacto. existen los instrumentos para el desarrollo urbano. Entonces, la preventa puede ser muy positiva para incrementar el rendimiento porque es financiamiento con tasa cero. Bueno, más o menos, porque después viene la apreciación y al final si tenías el dinero para construir y terminar, pues estás dejando dinero en la mesa, porque estás dando mucho descuento. Pero, pero si no lo tienes completo o necesitas de las preventas para avanzar, pues las tienes que ir ejecutando con un descuento razonable. A ver, yo prefiero, en mi mundo ideal, es no hacer preventas, o al menos sí, igual y tener negociaciones con posibles clientes y enseñarles el proyecto y quizás algún tema muy light de un apartado y, en fin, algo muy, muy sencillo, pero prefiero no entrar ya en una preventa formalizada hasta no tener, sobre todo, algunas autorizaciones en específico, como puede ser la factibilidad de servicios de agua y el tema de la declaratoria de cumplimiento ambiental en medio ambiente, o bueno, si el proyecto es lo suficientemente grande, la manifestación de impacto ambiental. Claro. Lo que pasa es que ahí vienen varios retos, Andrés, porque también, a ver, te voy a hacer una pregunta. Hoy por hoy, ¿cómo priorizas tus retos? ¿A qué le das prioridad? Porque tienes retos ambientales, tienes retos sociales. A ver, el tema social también puede ser bastante delicado, porque puedes tener todas tus autorizaciones, pero a lo mejor tienes un comité vecinal que simplemente no le gusta tu proyecto y entonces te empiezan a entorpecer y a retrasar el proyecto durante mucho tiempo. Porque hay que decirlo, las autoridades sí escuchan a los vecinos. Entonces, si tú vas a una alcaldía, es más, ha habido ejemplos de colonias en algunas alcaldías en donde llega el desarrollo inmobiliario. A mí me lo dicen como abogado. Dicen, Miguel, tengo todo. Y te prometo, Andrés, que lo reviso y está impecable. Tienen todas las autorizaciones por las diferentes autoridades ajenas a la alcaldía, pero cuando llegan a la publicitación vecinal, pues hay un conjunto de vecinos que simplemente te dicen, pues es que no me gusta porque me va a hacer mucho ruido, porque vas a hacer X o Y. Y entonces sí encuentras alcaldías que, a ver, no pueden negar el derecho tampoco, pero sí te lo retrasan. Y entonces te dicen, ok, vamos a hacer la publicitación, vamos a hacer la reunión con los vecinos para ver el tema de la publicitación vecinal, pero lo hacemos en mes y medio. Y en mes y medio, pues es que no pudo llegar la persona. Y entonces de repente como desarrollo dices, oye, espérame, si yo tengo todos los documentos, ¿por qué no puedo seguir avanzando? ¿Por qué no puedo empezar? Por un reto social. Entonces tienes retos sociales, tienes retos ambientales, tienes también los retos de rezago y de cargas burocráticas, ¿no? Es decir, un alineamiento y número oficial, a lo mejor, Lidia, te puede tardar 3 meses. Un alineamiento y número oficial. Hice en un proyecto, hice una corrección de alineamiento. Una corrección de alineamiento, es decir, y porque además la autoridad era quien tenía mal la lámina, bueno, el plan. Sí, la lámina. Yo tenía coincidencia entre mi levantamiento topográfico, mi escritura, ¿qué otra? Pues, bueno, obviamente esas dos, pero coincidía también con la superficie de la boleta predial. Y como las láminas las hicieron con las ortofotos satelitales y demás, interpretaron a través de la foto aérea que un pedazo de mi vecino era del terreno nuestro. Es más, la estaba corrigiendo además para hacer más chico mi terreno, ni siquiera para hacerlo más grande, pero porque tiene que coincidir, ¿no? Para que todo fluya. Esa corrección de lámina me tomó 7, 8 meses. 7, 8 meses. Para tener mi alineamiento, o sea, para tener mi lámina correcta y poder hacer mi constancia de alineamiento y número oficial, que es como el acta de nacimiento del predio. Siempre lo digo, entre el uso de suelo, entre el certificado de zonificación y uso de suelo y el alineamiento de número oficial, es como tus dos actas. O sea, no puedes hacer nada. No te puedes mover si no tienes eso. La Cano y el CUSUS. 7 meses y cachito, nada más para eso. Con ese cronómetro que estábamos platicando corriendo. Olvídate. Y así, bueno, así hay historias varias. Justo lo que creo que hacia donde deberíamos de estar empujando es, oye, hay cierta
A ver, los proyectos grandes, está claro que no solo claro, es correcto que la autoridad diga, oigan, a ver, ven. Sí. Vamos a ver cómo va a estar tus impactos, o sea, como atraer el caso, dirían los abogados, lo atraes y dices, bueno, vamos a ver cómo va a estar esto de que vas a hacer aquí 300 viviendas. Oye, ¿vas a hacer 10 viviendas en 4 niveles o en 5? Dale. Todas esas diferencias de dimensiones entre desarrollador. En el proceso del proyecto hay una serie de filtros a los cuales estamos obligados y afortunadamente estamos obligados a hacerlo. DRO, corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, corresponsable en seguridad estructural, corresponsable en instalaciones, el especialista en mecánica de suelos o en geotecnia. En fin, todos los que van participando, todos firmamos y ponemos nuestro nombre, en fin, y nuestra incluso responsabilidad claro. en ello, que sería muy positivo que tú pudieras, oye, ya todos estos, que además son auxiliares de la autoridad, porque tienen un carnet que la autoridad les pide. Ya todos estos dijeron que está bien lo que estoy haciendo, que cumple con las normas, que cumple con con tanto normas urbanas, normas técnicas, etcétera. Empieza. De todos modos tienes, en el mejor de los casos, 12 meses y hasta 36 meses para cacharlos en la obra. Claro, y de hecho por eso se llama manifestación de construcción. Es que ese es el punto, recuperar ese espíritu, ¿no? Claro, y para que nos esté escuchando y no sea doctor en el tema, es la diferencia entre una licencia, o sea, una licencia de demolición, una licencia especial, sí necesitas ir ante la autoridad la revisa y entonces te expiden la licencia. Como se concibe el registro de manifestación de construcción, es que es una manifestación de voluntad. Tú tienes que decir, oye, yo cumplo ya con todos los ordenamientos urbanos y con el reglamento de construcción. Tengo, como bien dices, unos auxiliares que están dando su responsiva, son responsables junto conmigo en corresponsabilidad y con el arquitecto, si eres desarrollador o propietario, y vamos todos juntos y en estricto sentido, la alcaldía, que es quien te da el registro de manifestación, en cuanto te lo sella, tú te arrancas a trabajar, porque esa es la concepción. Manifiestas la voluntad de adelante. En un proyecto de cierta escala, sí, de 3,000, 2,500 metros o menos, no debería de tomar más de 6 meses entre que compraste el terreno y puedas empezarlo. Y ya arranques, sí. Por una lógica de tiempo, de tener el proyecto listo y demás. Y la otra es porque, a ver, en Colombia hicieron las curadurías urbanas, que es un poco esto, que es como darle esteroides a los corresponsables. Entonces hacen equipos, son como notarios urbanos que tienen la atribución o en fin, de dar estas autorizaciones de construcción. Y de esa manera se descentralizó un poquito la revisión sobre... Allá lo hacen para muchos casos, pero podríamos descentralizar esa revisión de la mayoría de los casos que son los pequeños. Y entonces la autoridad, que hoy en día gran parte de la argumentación de por qué tienen un rezago y que van más lentos porque no tienen gente ni recursos tecnológicos y demás es enfoca tus baterías en los proyectos estratégicos. Claro. Y los otros, ten a estos DROs y corresponsables en esteroides que hagan sus equipos y pasen sus certificaciones y demás, que estén revisando proyectos, digamos que de una manera más rápida y que puedas empezar la obra. Y después destinas un presupuesto mucho más pequeño a la revisión. Y a ver, y mano dura. Hiciste un piso de más, lo tienes que demoler. Claro. Y si no lo demueles ese y el de abajo. Y si no, completo. Y si no, y si no, la multa es del costo total de construcción. Y si no hay empresario que aguante una multa de esas. No, y sobre todo porque ya tienes muchos órganos de vigilancia. A ver, entiendo, antes decías, bueno, pues es que estaban los de la alcaldía. Sí, pero ahora ya también tienes el INVEA central, tienes el INVEA de alcaldía, pero también tienes un nuevo articulador que es muy importante, que es el vecino. O sea, el poder vecinal genuinamente está fortalecido y sí, olvídate tú del INVEA. Es más, de hecho hay alcaldías que lo que promueven es, a ver, tenemos una queja vecinal y eso me parece un acierto de ciertas autoridades, porque llega el vecino, se queja y entonces llega el alcalde y dice, a ver, antes de que mandemos la visita de verificación y yo también me hago una carga burocrática porque tengo 300,000 visitas de verificación, mandemos a personal autorizado por la alcaldía a ver qué está sucediendo, que le toque la puerta al desarrollador y que le diga al desarrollador, estamos teniendo quejas, porque resulta ser que a veces las visitas de verificación se dan no porque tu proyecto no cumpla con la normatividad, simplemente a lo mejor el contratista, si tú eres el desarrollador, tu contratista pues está dejando el cascajo en la banqueta
y está molestando a la vecina. Sí. Pero si ese es el problema, no tienes que ser sujeto a una visita de verificación para que te vean el radio de giro de un estacionamiento. Como abogado, o sea, la mediación Es la mediación. es crucial porque, y eso habla, lo que decíamos hace rato, vamos a hablar de confianza. Tenemos que restaurar la confianza en el tema de no somos enemigos. No, para nada. Vecinos, desarrolladores y autoridades. En principio tenemos un objetivo común, que es tener una ciudad mejor, ¿no? La ciudad que queremos. Y claro que bienvenida a la participación desde el inicio, ¿no? Desde la ley que Claro. mandata la participación para la generación de los programas de desarrollo urbano. También la participación en los proyectos, pero una participación entendida desde el punto de vista de, oye, pues en los pequeños pues se reduce mucho a cómo vas a funcionar durante la obra, ¿no? Exacto. Asumiendo que cumples con todo, ¿no? O sea, pues se reduce mucho a eso porque es el contacto día a día, ¿no? En los grandes, pues sí hay un tema más de, oye, ¿qué requiere la zona? ¿Cómo va a impactar El esto? impacto, la movilidad. Y que está bien, ¿no? ¿Qué otra responsabilidad hay para preguntarte cómo un desarrollador puede asumir la responsabilidad de no incidir o no contribuir en fenómenos como con el que arrancamos de la gentrificación? Pues mira, yo creo que necesitaríamos el marco para normativo, fiscal y demás para poder participar de mejor manera en eso, para reducir las asimetrías de las que hablábamos también al inicio. Yo, un poco como que lo que decíamos hace rato, hay cientos de manuales del Lincoln, de ULI, de Banco ULI. Mundial, el Banco Think Interamericano, tanks y organismos internacionales. de ITDP, una de mis casas alma mater, en fin, de diferentes organizaciones, manuales de que la ciudad debe ser mixta, compacta, asequible, plural, policéntrica. ¿Qué es el ITP para quien nos está escuchando? El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que ahí trabajé varios años y hacíamos hacen política pública y advocacy en proyectos urbanos. A mí me tocaba principalmente el tema de políticas de estacionamiento y promovimos la eliminación del requerimiento mínimo de cajones de estacionamiento en la Ciudad de México. Reglamento de construcción. En el reglamento de construcciones que sucedió en el 2017 y que fue una de las grandes razones por las cuales yo me fui encaminando hacia ser desarrollador, porque gran parte de esa chamba implicaba estar involucrado en ese mundo para entender cómo un cambio normativo de esta naturaleza cambiaba o afectaba ese modelo en Excel para lograr algo factible, ¿no? O sea, en fin, ya me desvié un poco. Mencionaba lo de los lineamientos generales, pero entonces la responsabilidad del desarrollador ante estos fenómenos estructurales, ¿cuál es? O quizás hagamos de la ciudad que queremos una ciudad que sea atractiva para el inversionista. O sea, ahorita lo vemos con el fenómeno, ¿no? de los Airbnbs y atracción de turismo. Se está canalizando mucho capital hacia proyectos orientados a eso. Va a tener sus problemas, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, hay una sobreoferta de este tipo de producto y estamos a la vuelta de la esquina de que los que compraron depas pensando en que les iba a ir muy bien a través de eso no van a llegar a la promesa, yo creo, y habrá el ajuste de mercado que suceda. Pero, ¿por qué se está canalizando capital hacia eso? Porque hoy, dado los retrasos, la desconfianza, en fin, el contexto de inversión inmobiliaria en la Ciudad de México ha hecho que ese producto en específico es el que aparenta una mayor reducción de riesgos e incremento de rentabilidad o certidumbre en la rentabilidad. Y por lo tanto está cachando, ¿no? Está cachando a esos inversionistas. Hagamos que hacer vivienda asequible o vivienda densa, mixta, compacta, que hacer locales comerciales de comercio de barrio y demás, hagamos que eso sea lo más rentable. Hoy, si yo hago un edificio en Reforma, o bueno, donde sea, y quiero tener un café abajo, la probabilidad de que ponga un Starbucks es altísima. Uno, por la ubicación y porque lo van a querer poner. Pero ¿por qué? Porque reduce riesgo, ¿no? Contra el café Lidia. Starbucks va a llegar conmigo y me va a decir, oye, te firmo a 15 años, etcétera, Algo muy atractivo. Entonces me da una sensación de certidumbre enorme contra apoyar al emprendedor local que viene y te puede fallar en la renta. Habremos algunos que digamos, oye, venga, contigo, vamos a jugárnosla y tal. Pero el problema es que eso no es sistémico, ¿no? Cuando tú dependes de la buena voluntad de unos cuantos,
Sí, tienes inversionistas que te dicen, me encanta tu idea, pero aquí hay una inversión y yo quiero un retorno. ¿no? Y sobre todo cuando los inversionistas de cosas grandes, que los tendríamos que estar canalizando hacia estas cosas, como son las Afores, ¿no? A través de estos certificados. Porque son los inversionistas después del Estado, son los de mayor plazo y que los cuales podrían alinear una ambición de mayor plazo con regenerar una zona y demás. Pues bueno, para venderles esa idea hay que venderles también certidumbre y reducción de riesgo. Entonces yo lo que diría es cómo podemos participar de mejor manera. Pues hagamos que este discurso, que esta narrativa, pues sea atractivo también para un inversionista. A través de certidumbre, a través de lo que ya hemos estado platicando. Bueno, un conocido amigo que estuvo en gobiernos en Estados Unidos, es un americano, él decía que un desarrollador inmobiliario es un mitigador de riesgos. Esa es su chamba. Totalmente. Sí, a eso nos dedicamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la especulación. O sea, si tú ves la definición de especulación, es algo así como tomar ciertas hipótesis y esperar un resultado futuro a partir de esas hipótesis, ¿no? Una cosa así. Pues todo el mundo especula, ¿no? O sea, pero no solo los desarrolladores, el que vende estas botellitas. Es parte de la chamba. Ahora, cuando hablamos de la especulación inmobiliaria ya como algo muy específico, como sentarte en un terreno y, esa es otra y cosa, tener bancos privados de suelo y demás, eso es otra cosa y lo juegan muy pocas no es un negocio tan juegan rápido. ese juego, ¿no? Entonces, hagamos que sea lo más conveniente hacer esa ciudad que nos estamos imaginando. Creo que ahí tiene mucho sentido la construcción de confianza, tanto hacia las autoridades que están bastante deslegitimadas el día de hoy, como hacia pues desarrolladores que son pues un actor clave en la construcción de viviendas. Y es que vivienda es lo que queremos, que no es la única opción, ¿no? Sabemos construir nueva vivienda, sino también voltear hacia el interior de la ciudad. También supongo que de eso tendrás una social opinión. No se va a hacer sin el Estado. O sea, eso no se puede. No se puede. Sí, es imposible. O bueno, a menos de que la hagas como todos esos ejemplos que nos encanta decir que son pésimos porque están lejos de todo. Sí, claro. O sea, la ciudad es satélite, ¿no? Entonces, no se puede sin el Estado. Tiene que tener esa participación y tener la fuerza. ¿Ha habido un cambio de percepción por parte de autoridades en gobierno hacia desarrolladores? Digo, tuvimos como sabemos, ¿no? El periodo justo de denuncias y de señalamientos de corrupción, ¿no? Hoy día, ya con la instauración de la Comisión de Impacto Único, es decir, ¿se atiende al desarrollador de una manera distinta hoy día? Pues mira, yo creo que no, también nos tenemos que ir más atrás. O sea, sí creo que hubo momentos clave de descomposición de esa relación, en muchos casos por las razones correctas, y que nos llevó a ese tiempo como de paro, por así llamarlo. Claro, ¿no? Y hubo cierres de ventanillas, y hubo paros, y hubo enojos por parte de todos los actores. Yo creo que se pasó la mano, o sea, duró demasiado. O sea, el manotazo en la mesa tal vez sí era algo necesario como para recalibrar, ¿no? O sea, cuando una mesa de negociación está demasiado cargada hacia un lado, sí vale la pena el manotazo para decir, a ver, vamos a poner el piso parejo de nuevo. Pero ese manotazo después duró demasiado. Se volvió después llegó la pandemia. Y luego se juntó con una serie de fenómenos que pandemia más desconfianza de los inversionistas. Sí, ya nadie quería invertir y ahí fue cuando, ¿te acuerdas cuando sacaron los acuerdos de facilidad? De facilidad, porque entonces se dieron cuenta que claramente el desarrollo inmobiliario movía la aguja en los ingresos para el Estado. Claro. Y entonces dijeron, oye, no, espérame, creo que ya el manotazo estuvo demasiado serio y justo les llegó pandemia. Pero a mí me tocó, no voy a ventanear nombres, pero gente que estaba, digamos que cercana al gobierno que me decía, oye, Andrés, ¿por qué si ya están estos acuerdos y demás, por qué no empiezan? Que ya les da pavor. Pues es que mis socios ya no quieren. Ya no quieren. O sea, fue mucho el saldo, ¿no? Que con las condiciones que se propusieron, pues ya no daban los números, ya no daban las intenciones, o ya se había girado hacia otros proyectos, quizás hoteleros, quizás inmobiliarios en otras ciudades. Pago por ver. Ahora sí ha cambiado. Yo sí he visto este gobierno ya mucho más apertura. Como que sí, entiendo perfecto que en un principio cuando salió una administración del gobierno de la Ciudad de México y entró otra, hubo un freno total, cerrado. Y después creo que sí entendieron la importancia y la relevancia del mercado, del desarrollo inmobiliario en la ciudad. Empezaron a soltarlo. Y hay algo interesante que tú ves hoy por hoy a gente en la secretaría que ya tiene mucho tiempo. Entonces ya tiene conocimiento. O sea, ya... Es que esto da para mucho. Pero yo te diría que sí percibo una mayor apertura. Sí. Pero no termina
es que tampoco quiero que esto parezca como el buzón de quejas del desarrollador, porque creo que es algo, es un poco lo que no está abonando al debate público, ¿no? Los dos polos, ¿no? Sí, pero sí también no deja de ser, o sea, no puedo dejar de decir que, por ejemplo, tengo un proyecto ahorita que son 5 departamentos. ¿Cuánto tiempo? Llevo 2 años y apenas tal vez pronto ya voy a empezar. Es increíble. Entonces, bueno, pues sí, si hay un mejor diálogo, sí puedes platicar un poco más, digamos que de par a par para mejorar el proyecto o para, oye, a ver, esto no es así, en fin, pero hay mucho margen para avanzar en la eficiencia administrativa. También en resultados en términos del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un caso como el que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no tiene sentido que un proyecto de 5 departamentos tome 2 años. Y lo que estoy pensando es que también hay que reconocer que gran parte del suelo de la Ciudad de México es suelo de conservación. Tienes conservación patrimonial y tienes inmuebles catalogados. Claro. Entonces, claro, tienes un proyecto a lo mejor de $5, pero resulta que estás catalogado en 4º nivel y entonces tus crujías. Y entonces, claro, es complicadísimo como desarrollador porque sin lugar a dudas, lo que estamos haciendo aquí, los que nos dedicamos al ordenamiento territorial, a la zonificación del desarrollo urbano, estamos analizando la parte más restrictiva de un negocio inmobiliario. La parte más restrictiva es es la zonificación, es el uso de suelo. Es que luego lees cosas donde dicen, no, es que urge regular el mercado inmobiliario. Digo, digo que lo más regulado que hay. Es lo más y esta materia es la más restrictiva dentro del inmueble, porque tú lo puedes vender a quien quieras y puedes hacer fiscalmente ciertas opciones. Sí, pero no puedes hacer lo que quieras. Bueno, es que de saque, la primera que te restringe es es el ordenamiento territorial. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos niveles vas a tener? ¿No? Y digo... Que, por ejemplo, ahí hay muchas cosas que podríamos, a través de reconstruir esta confianza, mejorar mucho. Lo he hablado con personas en la autoridad que digo, oye, por ejemplo, el tema de los polígonos de actuación. Sí. Digo, para los que no nos escuchan, pero no. Es que hay gente que le da miedo a la palabra polígono por malas usanzas, pero la verdad es que el polígono es un instrumento que se usa en muchos lugares y está bien. Que si este es tu terreno y esto es lo que puedes hacer cualquier variación entre esto y esto. Es el mismo volumen, acomodado de forma distinta. Luego ya hay polígonos que es entre terrenos y luego hay gente que a través del sistema de transferencia se trajo potencial constructivo de Tláhuac a Reforma. Eso está mal, hay que decirlo, no se debe de hacer. Pero si tú tienes un terreno o varios terrenos colindantes y quieres distribuir diferente el potencial, quieres distribuir de forma distinta, obviamente guardando las proporciones, si tienes la norma de las alturas, 2 veces el ancho de la calle, en fin, hay formas de hacerlo. Pero bueno, es hacer eso. No tiene nada de malo. De hecho, en muchos casos es positivo porque por el área libre que estás dando. Dejas más área libre y tienes un mejor diseño urbano. O sea, pasas de una caja a algo con juego, con vistas, con balcón, en fin, ¿no? Haces un mejor producto. Entonces, eso, bajo ciertos lineamientos, yo les decía, oigan, es que en lugar de satanizarlo, mejor digan cómo sí. Claro. Oye, si tenías permitido 3 niveles, pues tu parte más alta después del polígono no puede ser de más de 6. Y mientras te muevas en eso y cumplas con la norma de las alturas. Adelante, sí. Adelante. O sea, es como un polígono preautorizado, digamos. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque vas en mejor el producto y no estás cambiando la intensidad sobre ese terreno, ¿no? Y eso daría pie a que digamos que... Y te vas moviendo más rápido, sobre todo que tienes esa certidumbre de la que hablas, que te volteas con tus inversionistas y le dices, oye, ya tengo autorizado un polígono con estas características, ya lo tengo en la mano. Y entonces a lo mejor el inversionista te voltea y dice, oye, Andrés, eso sí me gusta. Ya tienes ese polígono. Y da pie a lo que hablabas del suelo de conservación o de inmuebles dignos de conservarse, ¿no? Sí. O inmuebles que tienen una condición patrimonial. Pues sería mucho más sencillo trabajarlos y aventarte a entrar. Yo sí he hecho proyectos en inmuebles protegidos. Seguramente. Y no me asusta, pero hay muchos desarrolladores que, o sea, ven, está catalogado y no lo voltean a ver, ¿no? Y pues es algo que deberíamos de querer cambiar porque tienes una infraestructura ahí ociosa que se está decayendo y que necesitas mejorar. Sobre todo porque aparte justo ese tipo de esas zonas es donde, pensando en voz alta, la Cuauhtémoc. Y es justo lo que quieres. Lo que quieres es traer gente, centrarla, ¿no? En las ciertas colonias donde hay todos estos servicios
Y justamente, pues ahí es donde donde estás impidiendo esto. Claro. Pues muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Oye, nos faltó Sabemos, tiempo. sí. Definitivamente llevamos salida que nos está diciendo que tenemos que hablo cortar, mucho. pero- Nos ayuda mucho a pensar pues argumentos y enfoques muy distintos de un perfil que ciertamente no es tan escuchado, tan invitado de pronto a los foros, pero de verdad gracias por ponernos este gracias a ustedes, panorama. y yo feliz de seguir. Oye, Andrés, nuestra última pregunta. Ya nos diste una ventana de lo que piensas, pero me gustaría volverte a preguntar. ¿Tú qué crees que es lo que necesitamos para tener la ciudad que queremos? Uy, solo una cosa. No, mira, primero, lo más básico sería medio ponernos de acuerdo en qué es la ciudad que queremos. Pero lo más importante es asumir que no vamos a estar de acuerdo. O sea, somos un montón, con distintos incentivos, con distintas visiones, edades, o sea, entonces esperar como que a veces parece que estamos esperando este acuerdo, Sí. El consenso social. el consenso así. Entonces, mejor asumamos que no vamos a estar de acuerdo, pero que sí hay ciertas premisas que tenemos que hacer y sobre todo pasemos a la acción. Tanto la acción que tiene que tomar el Estado para tomarse en serio su rol de driver del desarrollo inmobiliario, para llegar a eso, a donde el mercado de capitales privado no va a llegar, y también para que sucedan las cosas, ¿no? O sea, ese creérnosla, ya hablando un poco como el mal llamado ahora últimamente el Chicharito, que anda diciendo pura barbaridad, pero también alguna vez dijo lo de pensemos en hacer cosas grande. chingonas, ¿no? Sí. Pensemos en grande. Y más que pensar en grandes, es como un realismo, ¿no? O sea, asumamos el realismo. Somos la 13ª economía del mundo, la ciudad que concentra casi el 20% de ese Producto Interno Bruto. No tenemos por qué sufrir que, por un lado, llegar a una oficina de gobierno, de la alcaldía o lo que sea, y ver que hay gente insuficiente, que se necesitan más recursos humanos, que no tienen la tecnología lista. Es como, oye, no. O sea, eso no debería de ser. O que están usando dinero del presupuesto participativo de las colonias para financiar programas de desarrollo urbano porque la autoridad no designa recursos. O sea, Claro. la Ciudad de México no tiene dinero para planear. O sea, es que... Y eso implica, es un como cambio de chip de decir, no, a ver si podemos. Y si hay dinero para hacer infraestructura, que eso es importantísimo. Están por terminar después de mucho tiempo, bueno, ya está casi un gran pedazo, pero otro tramo del tren México-Toluca, que a valor actualizado creo que ya el sobrecosto es ridículo. O sea, creo que iba a costar 45,000 millones y ya van en ciento y no sé cuántos mil. Bueno, imagínate eso destinado a hacer reservas territoriales alrededor de las estaciones de metro que ya tenías, muchas de ellas subutilizadas, Claro. y que podrían haber captado la vivienda encima de esas estaciones, o alrededor, y utilizar esos recursos para acercar a la gente a su trabajo, sin tener que hacer toda esa faena. Sí se puede, o sea, cayendo en sí se puede. Hay recursos, hay ideas. Hay recursos, y pues hay ideas, conversación. Hay conversación. Y eso es lo más positivo de toda esta polémica que hay hoy en día, es que se está hablando del tema y que ojalá eso haga que salgan soluciones nuevas. Y digo, habemos muchos dispuestos a desarrollar en la escala en la que nos gusta, algunas cosas grandes, algunas cosas chicas. A mí me gusta hacer cosas más pequeñas, creo más en el impacto positivo de hacer 10 proyectos de 2,000 metros cuadrados en un territorio cercanos uno al otro que en hacer un proyecto de 20,000. Hay mucha gente que dice que ahí que te pierdes economías de escalas y demás. Habemos muchos que queremos centrarle, ¿no? Y pues ya, eso. Muchísimas gracias por compartir tus ideas, Andrés. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias al auditorio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, auditorio. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Cada vez vamos creciendo más. Así es que, por favor, recuerden suscribirse. Gracias, Lidia. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes.